analizar la capacidad de dos canales trabajando como sección compuesta, pero colocadas espalda con espalda. Ahí se los dejé, le edito la información. Vamos a resolverlo, pero la idea es que si se tomaron el trabajo de estudiarlo, pues van a sacar mejor provecho y cualquier inquietud que tengan, bien recibida será. Entonces, vamos aquí a compartirles pantalla. ¿Listo? Estamos viendo ya la pantalla en blanco en donde se muestra la canal a la cual estamos haciendo referencia. ¿Sí se ve ya? Sí, señor. Bueno, no me dejen solo porque no siquiera suspiren, respiren para saber que no estoy solo. Bien, entonces tenemos esta canal, así otra vez esta canal, que es una canal 6x13. Recordemos que esta nominación de 6x13 es una nominación, o sea, una nomenclatura inglesa, en donde el 6 representa el peralte efectivo nominal, o sea, la altura, ¿no? Pero en pulgadas, 6 pulgadas, que son más o menos 15 centímetros. Mientras que el 13 no corresponde al ancho, ni ninguna medida, sino corresponde al peso en libras por pie, o sea que esta canal pesa 13 libras por pie lineal. Hacer la aclaración cuando uno dice canal de 6 metros. Esa canal, una canal sencilla, tiene un área de 24.58 centímetros cuadrados, RX de 541, la radio de giros del eje X, RY de 1.35, el X trazo 1.32, o sea, la distancia de este punto acá, o de aquí a acá. El B sub F de 5.48, o sea, el ancho de la aleta, y el espesor de esa aleta 0.87. Acá. La altura total 15 pulgadas, nominal, de aquí hasta acá, por fuera, y el espesor de ese nervio, de esa alma, es de 1.11 centímetros, 1.11 centímetros. No, sí, está en toda la información. Bien, entonces queremos saber cuál es la capacidad de esa sección compuesta y vamos a aprovechar el ejercicio para que calculemos también la celosía, ¿sí? Hagamos ese repaso y si nos alcanza el tiempo, definimos la placa de base también para ese ejemplo y con eso pues cerramos este capítulo. Con esto pues ya tienen ustedes el repaso adecuado para que estén muy bien preparados para el segundo parcial. Pues quiero que la voten con este parcial. Quiero que en este parcial me demuestren que sí aprovecharon el tiempo, sí estudiaron la conciencia. Bien, entonces, aquí falta la longitud de este canal, creo que no se las di. La longitud de esa canal. La longitud es de, vamos a ponerla de, yo la tenía de 2 metros.
Vamos a ponerla de 3 metros, a ver cómo nos va con 3 metros. Y esa canal tiene las mismas características de la columna anterior. Vamos a decir que es una columna que está bueno, vamos a hacerla doblemente empotrada. Bien, entonces el primer paso que debe hacerse para hacer el cálculo de la capacidad es chequear si el comportamiento de ella es adecuado, o sea, si la sección es compacta, es decir, si no se presenta pandeo local de los elementos que la componen. O sea, pandeo local, digamos, de las aletas, por ejemplo, que estas aletas no vayan a hacer esto. Bueno, aquí un poquito demasiado exagerado, pero digamos que se pueden pandear así. Lo que es el pandeo local de las aletas, exageradamente que haga así, la alma. Bien, entonces eso es lo que hay que evitar. Y el chequeo del pandeo local dijimos que se hace comparando la relación B sobre T o relación del vertés de cada elemento en particular contra este parámetro de cada uno. Les recuerdo que tanto para los perfiles I como para las canales, estos dos parámetros son los mismos. Está claro, este parámetro es válido en lambda sub C de 0.56 y lambda sub R de 1.49 es válido tanto para los perfiles en canales como para los perfiles en I. Entonces, vamos a hacer el primer chequeo. Saquen la calculadora, por favor. Entonces, B sobre T. En este caso, el B sí es toda la longitud. Este es B. Entonces, el B sería B sub F, que es 5.48 centímetros. Entre T, el espesor, de la aleta, que es 0,87 centímetros. No hay necesidad de colocar las unidades siempre y cuando sean consistentes. Por favor, ¿cuánto da eso? 6.29. 6. 6.29. 29. Bien. Ya lo vamos a comparar contra quién. Contra 0.56. Entonces vamos a ver 0.56 por raíz cuadrada de E, que es 200.000 megapascales, entre FY, que dijimos que era el mismo, 350. ¿Cuánto da eso? 378. 70, perdón. 13.39. Entonces,
comparando vemos que la relación del vértice del elemento de la aleta es menor que el permisible. Entonces, en ese punto estamos ok. Ahora chequeamos el alma. El alma, entonces, tenemos aquí H sobre T. También aquí hay que tomar en cuenta que, que esa H es un H neta. Algunos le llaman H sub K o H sub C. Es simplemente para indicar de que usted aquí, como aquí tiene una curvita, aquí tiene una curvita, ¿sí? En la realidad viene así. Entonces, el H neto será de aquí hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay que descontarle al H total que es 15 centímetros, restarle dos veces el espesor de la aleta, ¿ya? 2 por 0,87 y restarle este radiecito, ¿sí? Este ítem aquí es un radio R. Ese R no se los di se los di para el perfil en H, pero no creo que sea el mismo. Déjenme y lo busco en la tabla. Vamos a buscar aquí el perfil, así tiene en R. Bien, entonces canal. Es una canal americana. Entonces, es lo que se llama R1. Déjenme aquí mover bien. Están los farolitos aquí molestando ya. Canal de 6 por 13. $7.6 milímetros. O sea, el valor de R, este valor de R, vale 0.63 centímetros. Que sería menos 2 veces por 0.63. Y eso dividido entre, ¿cuánto? Entre T, el T de la aleta, que sería, el T del alma, que sería este. ¿Cierto? Ese es el T del alma. En ese caso vale 1.11. ¿Cuánto de eso? 10.81.
10.81. 10.81. Bien. Bien, y lo comparamos con quién, con 1.49. Profe, a mí me dio 10.71. Bueno, revisen bien las operaciones. Nosotros las aproximamos. 15 menos 2 por 0.87. Este es 0.87. ¿Sí? A mí me dio 10.81, profe. Y acá 2 por 0.63. Revisen. Entonces aquí daría, lo comparamos contra este que es 1.49 por raíz de 200.000 sobre 350. ¿Cuánto da eso? $1.49 por raíz cuadrada de 200.000 sobre 350. Profesor, da 35.61. 35. 35.62, profe. Bien, vamos a ver en el punto 6 para que no peleemos. Entonces comparamos la relación H sobre T que da 10.81 contra 35, entonces es menor. Por lo tanto, se comporta como sección compacta, o sea, sigue siendo una, cumple las dos, por lo tanto es compacta. La sección es compacta. Una sección compacta significa que sus elementos no se pandean antes de que el elemento fluya. Eso es lo que quiere decir, o sea que se puede desarrollar la capacidad de la columna calculada con cualquiera de estas ecuaciones. O sea, cuando usted calcula la capacidad que le dé aquí, esa capacidad es sostenible siempre y cuando que esto se esté cumpliendo. Por ejemplo, vamos a suponer que este esfuerzo aquí diera 65 megapascales. ¿Sí? Entonces, si es compacta, podemos esperar que esto sea, pero si esto no se cumple, entonces antes de que el valor llegue a 65, uno de estos elementos puede haberse pandeado, o bien las aletas, o bien el alma. Ese es el concepto que se tiene de sección compacta. ¿Sí? O sea, no hay pandeo local, pero no hay pandeo local hasta cierto límite, ¿no? El límite es simplemente que se cumplan esas especificaciones. Bien, entonces, ya sabiendo que es compacta, podemos proceder al siguiente paso, que es el cálculo del esfuerzo crítico. Este sería el primer paso. El segundo paso, pues simplemente es calcular el F crítico. Porque ya sabemos que conociendo el F crítico, multiplicamos por el área, me da la capacidad. Pero ya sabemos que para calcular el F crítico, aquí acudimos, este es el F crítico, perdón, estos son los F críticos. Entonces, vamos a quitar esto. Bien, entonces, el F crítico, ya sabemos que depende de quién, depende de la relación de Beltès. Primero debo conocer la relación de Beltès para poder saber si vamos a trabajar en el rango de columnas cortas o en el rango de columnas esbeltas. Entonces calculamos, para calcular el F crítico, que es una función de la relación de Beltès, hagamos entonces primero la relación de Beltès. De la relación de Beltès es simplemente K por L sobre R, el R mínimo de la sección. ¿Sí? Pero, pregunto, ¿ese R mínimo lo conozco? Cuando digo R mínimo, acuérdense que una sección puede tener varios radios de giro, ¿cierto? En el eje X un valor, en el eje Y otro valor, y de esos dos valores se toma el menor.
A eso me refiero cuando hablo de R mínimo, de la sección. Si estamos hablando de una sección sencilla, pues estaríamos hablando del R, en este caso, si es sencilla, estaríamos hablando de quién. Estaríamos hablando de que el R, habría el 541, que es el RX, y 135, que es el RY, entonces cogeríamos el RY. Pero eso si fuéramos a diseñar esta sección sola, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar una sección compuesta. Entonces, hay que hallar el nuevo RX y el nuevo RY de la sección compuesta antes de proceder a hacer este cálculo. ¿De acuerdo? Vamos aquí a borrar esto para darle limpieza. Okay. Y entonces, ¿está claro eso? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay pregunta, asumo que todo está bien claro. Muy bien, entonces, para calcular el nuevo R, ya sabemos porque tenemos que irnos a la sección, analizar cómo se comporta. Y entonces, el primer paso es ubicar los ejes de la sección compuesta. Entonces, el eje de la sección sencilla es este, ¿cierto? El eje X. El eje X de la sección compuesta, miren que por la simetría que tiene se mantiene. Es el mismo. O sea que el radio de giro en X es el mismo, entonces. Es el mismo, sí señor. Entonces uno aquí dice, en el análisis dice, como RX, perdón, R no, el eje, ¿no? Hay que dejar el eje. Como el eje X, como eje, ¿no? De la sección compuesta, es el mismo de la sección sencilla. Vamos a llamarlo X sub 0. Entonces, los radios de giro no se modifican. O sea, el RX de la sección compuesta, o sea, de las dos canales, es igual al RX de la sección sencilla. A ver, ¿alguien me puede dar la razón? ¿Por qué razón da lo mismo? ¿Cómo se define el radio de giro? ¿Cómo se define el radio de giro? ¿A qué es igual el radio de giro? Vamos, señores, por favor, no me dejen ahogar. Es posible que a esta altura ya se les haya olvidado y ya lo hemos repetido. ¿A qué es igual el radio de giro? ¿Ah? A la raíz cuadrada del radio de giro al cuadrado de la función inicial más la distancia al cuadrado. No, por definición. Por definición, el radio de giro es raíz cuadrada de I sobre A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para una sección sencilla, para este sencilla, el radio de giro ya sería la raíz cuadrada del momento inicial de este perfil entre el área de ese perfil. ¿De acuerdo? Como el eje es el mismo, entonces, ¿cuál sería el radio de giro de la sección compuesta? Pues tendríamos que decir 2 veces, por la definición, tenemos que decir 2 veces la inercia porque tenemos 2 perfiles. ¿Sobre cuánto? Sobre el área, pero el área será 2 veces el área porque tenemos 2.
¿sí? Entonces, se cancela y queda lo mismo, ¿cierto? Queda raíz de i sobre a, o sea, significa que es igual al r x sub 0, este caso. Esa es la razón por la cual, cuando los ejes no se modifican, se obtiene que el radio de giro es el mismo. Pero fíjense, hay que tener bien claros los conceptos y por qué realmente no se modifica. Ahora, respecto al eje Y, entonces, vámonos al eje Y. Este es el eje Y del perfil sencillo. Y el eje Y, ¿dónde estará? El eje Y estará aquí en la mitad, ¿no? Como es simétrica. Ahí busco el punto medio. Y ese es el Y. El nuevo eje Y, o sea, el eje Y de la sección compuesta. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sucedido que el eje ha pasado de este punto a este, en otras palabras, ha pasado de este a este eje. Vamos a dibujarlo en moradito para que lo vean. Ay, caramba. Este era el eje original, ¿de acuerdo? Este era el Y sub 0. ¿Y a dónde pasó? A esto. Se trasladó una cierta distancia. ¿Cuánta distancia es? La distancia que se trasladó es desde el centroide a centroide. Esta es la distancia que se ha separado. Por lo tanto, ahora sí, el RY de la sección compuesta va a ser igual, ya con base en las ecuaciones que se han deducido, es igual a raíz cuadrada del RY sub 0 al cuadrado más la distancia al cuadrado entre los dos ejes. ¿Sí? Eso ocurre cuando, o aquí podemos escribir el eje Y de la sección compuesta es diferente al eje Y de la sección sencilla. Entonces, como son diferentes, pues también será diferente el RY compuesto y se calculará con esa ecuación. ¿Cuánto vale el D? A ver, sáquenme. Bueno, creo que no mencioné, o sí lo definimos. ¿Cuánto dijimos que era esta distancia? 10. 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto será el valor de D? El nuevo D. Ese D, ¿cuánto valdrá? X más 10 sobre 2, ¿no? Sí, señor. X trazo, ¿no? El X trazo, o sea, esta distancia, vamos a colocarla aquí en otro color. Esta distancia de aquí hasta aquí es el X trazo más este pedacito acá. Este es X trazo, y X trazo, y este es el de los 10 entre 2, o sea, 5. En este caso, más 5. ¿Eso hará cuánto? El X da en 1,32 más 5 sería 6,32. 6,32 centímetros. Ese es el nudo. ¿Está claro? Fíjense ustedes, jóvenes, que las cosas son sencillas. Primero, si mantenemos las definiciones bien frescas en el momentico que uno las necesite. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula el RH? Pues no tienen por qué dudarme eso. La definición de radio y de raíz cuadrada de I sobre A. Cuando es sección compuesta, entonces ya viene, ya hablamos pues de este caso, ¿no? Que ya se transforma en esa ecuación. Y entonces, para que ustedes no se me equivoquen, hagan esto que yo hago aquí. Miren, yo dibujo de manera clara y con diferentes colores para no equivocarme, ¿sí?
Por ejemplo, aquí dibujo el Y trazo con un eje negro, el Y original con un eje violeta, y dibujo la distancia de aquí hasta acá. Entonces, cuando usted le dibuja así, usted no tiene por qué equivocarse nunca, porque simplemente por geometría busca y dice, bueno, yo tengo que saber cuánto hay de aquí hasta aquí. Ah, pero de aquí hasta acá es simplemente el centroide. ¿Y cuánto es de aquí hasta acá? Como dijeron que esto hasta aquí valía 10, pues esto será aquí la mitad, que es 5. ¿Ya? Entonces, dará 5 y da 6. Entonces, el nuevo radio de giro en Y será igual a, vamos a cambiar el color. Raíz cuadrada de R y sub 0, el RY, ¿dónde está? Es 1,35 al cuadrado, más la distancia D, que es 632 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $6.46 me dio a mí, bro. Si tiene que ser. ¿Y cuánto es el RX sub 0? ¿Cuánto es el RX sub 0? $5.41, ¿cierto? 5.41. Que dijimos que no se había modificado. Entonces, miren ustedes lo interesante, lo que ha sucedido, ¿verdad? Teníamos que el R para un perfil sencillo, el RX era 5.41 y el RY 1.35, o sea, hay una diferencia grandísima. Y al hacer el cálculo del RBT tendría que tomar el menor valor, ¿cierto? Tendría que haber tomado el 1.35. Pero cuando trabajo una sección compuesta, como se está indicando acá, en la cual separo los canales uno de otro por espalda con espalda 10 centímetros, entonces mire, ocurre algo extraordinario. El RX sigue siendo un 5.41, pero en cambio el RY pasa de cuánto? De 1.35, ¿cierto? De 1.35 pasa a cuánto? Pasa a 6.46, inclusive superó al RX sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el R mínimo que debo usar ahora al hacer el cálculo de la relación de Beltès? 5.41, ¿no? RX. 41. Pero mire que ya la cosa cambia mucho, ¿verdad? Porque ya no voy a dividir entre 1.30, entre 1.35, sino que voy a dividir entre 5.41. Entonces la Beltès disminuye. Entonces tendríamos que, con base en eso, la relación del Beltès es igual a. Le volvemos a la ecuación. ¿Dónde está? ¿Dónde la escribí? ¿Dónde la escribí? Aquí. Aquí. Entonces el K. Entonces la columna es doblemente empotrada. ¿Cuánto es el K para una columna doblemente empotrada? El K recomendado. Recuerden que el pandeo de esta columna es así y el K efectivo va de aquí hasta acá. Esto vale 2 puntos, vale 2 y en la tabla está, ya lo vimos en la clase y lo repasamos. Y el recomendado es 2.1. Vamos a recordarlo, creo que lo tengo acá. Vamos a. Aquí está. Ya. Son las tablitas que hay que tener a mano. ¿Cierto? Cuando doblemente articulado, que se deforma así, el K teórico es 1 y el recomendado sigue siendo 1. Cuando es empotrado y articulado, el K efectivo es 0.7, pero el recomendado es 0.8. Cuando es doblemente empotrada, entonces esta distancia acá será 0.5L, o sea que el K efectivo de pandeo es 0.5, pero el recomendado es 0.3.
2.65. Para el otro caso será 2.1. ¿Quedó claro? Entonces, el RE será 2.1, perdón, ¿cuánto es? ¿Cuánto debe ser? Usted dijo que era doble empotrado, ¿no? 0.65. 0.65. Vamos a cambiar de color verde. El color verde no se ve casi. Entonces, RE, que sería, el K es 0.65 por L. Le dijimos que era 3 metros. Sería 300 centímetros. Entre el R mínimo. ¿Cuánto dio el R mínimo? $5.41. ¿Cuánto da eso? 36.04. 36.04. Te regalo el 0.4. Estoy muy dadivoso hoy. Entonces, el R vale 36. ¿Ya? Y entonces recordemos que una vez calculado, lo comparamos con el C sub C. ¿Cuánto vale C sub C? C sub C, vamos, como estamos haciendo el ejercicio, vamos a calcularlo. Entonces, C sub C es 4.71 por raíz cuadrada de E sobre FI. Hagan la operación y me confirman de que da 112.59. Miren, a ver. ¿Qué es eso? $112.59, bro. Listo. Entonces, este valor que está aquí es 112.59, como que dice 100.13. Eso ahí no altera, porque es un punto de comparación. ¿Y cuánto da en la región de Belter? Dio 36. O sea, si esto es 113, aquí la mitad sería más o menos 65, ¿de qué? 55 casi, y 36 pues estará un poquito más por acá. O sea, aquí estará la relación de Belter de 36. Esta es la relación de Belter de este perfil. Es bueno que ustedes, para que comparen, si uno ve aquí claramente, o sea, lo ubica de manera aproximada, le decimos que el RE es menor que el C sub C, por lo tanto se comporta como columna, corta o intermedia. ¿Cierto? Y con eso ustedes tocaría calcular el F sub E, o sea, ya se sabe que va a utilizar qué curva. Ya sabe que va a utilizar qué curva. Profe, disculpe, el RE sí da 36 punto algo, porque a mí me da 2.77 esa operación. El RE. Sí, señor. Sí, porque tienes que ponerlo en centímetros, ojo, con las unidades. Acuérdate que son 3 metros y 3 metros son 300 centímetros. Por eso aquí tenemos 0.65 por 300 entre 5.41. Revíselo. 0.65 por 300 entre 5.41. Sí, 36.04. Eso es. Muy bien. Ok, ¿aclarado?
Listo. Entonces fíjense que yo hago esta operación y acá me ubico enseguida en la gráfica, ¿sí? Me ubico aquí en la gráfica, estoy en esta zona de columna corta. Ubico el C sub C, que es 113. Ubico en la relación del Beltec, que es 36. Lo ubico pues más o menos en una escala aproximada, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el esfuerzo crítico correspondiente? De acuerdo con la gráfica sería, yo subo aquí, encuentro la curva y de ahí me voy acá. Y ese es el eje crítico, ¿sí? Ese sería, o sea, si este dibujo estuviera hecho a escala, lo leería y este sería el eje crítico que yo necesito, que se obtiene con esta ecuación, ¿verdad? Para aplicar esa ecuación, pues hay que calcular el f sub e, y ya sabemos que es pi cuadrado es, o sea, f sub e, no se olviden que es simplemente la ecuación de Euler. Pi cuadrado por e sobre la relación del Beltès al cuadrado. Entonces, eso lo meto acá arriba y ya me da el valor. Aquí me da un valor cerquita. ¿Cuánto es el FY? El FY dijimos que era 350. Bien. Ya ustedes lo pueden hacer, pero como acá tenemos las curvas, pues ya podemos hacer uso de ellas. ¿Sí? ¿Están viendo la tabla? Entonces, tenemos aquí para para un área acero de 350, perdón, para un FY de 350, ¿cierto? ¿Y un Beltès de cuánto? ¿Cuántos jóvenes de Beltès, por favor? 36, ¿no? Sí, 36. Digamos que estamos aquí casi pegaditos en 35. Para 36 será un poquito más o un poquito menos el esfuerzo crítico. Menos. Menos. Entonces aquí, exactamente para 35, el valor sería 320. 36 pues sería 318. Eso, o sea, no es significativo, sino ustedes pruébenlo, ¿sí? Pero no es significativo. Pero lo importante es que entendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es para una relación de metros de 36, el esfuerzo correspondiente para un acero de 350, en el cual el CCC 112 me da más o menos 320. Repito, ustedes pueden hacer el cálculo y lo verifican. Entonces, tenemos que el esfuerzo crítico da 320, vamos a quedarnos con el 320 megapascales, y la capacidad será igual a que, ¿cómo calculo la capacidad de esa columna? Acuérdense que es sección compuesta. Calcúlenla, por favor, y me dicen cuánto da. ¿Cuánto da? Verifiquen si le da 1415.
Ajá, escucho. Pasa, jóvenes, ¿qué pasa? Duerman, no duerman, despierten. Es si nos Me mantenemos. dio ¿Ah? 1548. Multiplicaste por punto 9. Sí, 1548.54. Bueno, a ver, veamos por qué. ¿Qué hiciste? ¿Qué multiplicaste? Dime, a ver. Yo multipliqué punto 9 por 2 por el área. ¿Cierto? No. Por el área, sí. ¿Cuál es el área? 24.58 solo pasa a milímetros. Sí, señor. 2458 por 350 entre 1000. ¿Y por qué por 350? Multiplicar por F crítico. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ya me equivoqué, ya encontré el error. Muy bien. Fíjense, por eso es importante que ustedes estén activos, estén participando, porque usted se equivoca y enseguida se da cuenta del error, ¿está claro? Pero si no lo hizo, téngalo por seguro que llega el examen o hace otra ejercicio y puede cometer ese mismo error. Entonces, por eso es que quiero que se pongan las pilas, ¿sí? Ya que es un llamado de atención que permanentemente le estamos haciendo a los profesores, a los estudiantes, que esta clase, la virtualidad tiene sus ventajas bastante buenas si las sabemos aprovechar. ¿Sí? Dentro de las ventajas que tenemos es que ustedes tienen más documentación, más información, ¿ya? Y trabaja más cómodo. Pero tienes que interactuar, ¿sí? No me dejen aguando aquí solo porque, pues así, el que aprendo soy yo. Ya se supone que ya se lo he aprendido yo en 35 años, si no lo he aprendido, pues estoy como que grave. ¿De acuerdo? Le está enseñando esto. Ustedes son los que tienen que estar actuando y muy bien. Se equivocó, no ha pasado nada, simplemente enseguida aprende. Y entonces esa columna, carga axial, esa columna compuesta por dos canales separados 10 centímetros, con una longitud de 3 metros, doblemente empotrada, fíjense, tengo que darle todas las cualidades, o sea, todas las características de la columna con la cual estoy trabajando, ¿cierto? Esa columna me soporta 1415 kilonewton. Entonces, esa carga que está allí, ¿contra quién la comparo yo para saber si el diseño es adecuado o no es adecuado? ¿Con quién la compararía? Debo compararla con la carga de diseño, ¿sí? La carga que debe soportar esa columna que la debo tener en el análisis estructural. En el caso de la celcha que tienen ustedes, pues tienen que ver el análisis estructural, saber qué carga se transmite en la columna y con base en eso ustedes comparan. Este valor aquí es la resistencia, esta es resistencia de la canal. Lo debo comparar ¿con quién? Con la carga última. Y debe ser mayor para que sea adecuado. Si es menor, simplemente pues debo buscar una columna de mayor tamaño. Y si es mucho mayor, de pronto puedo pensar en disminuirlo. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos manejado todo aquí conjuntamente, hemos recordado, hemos ubicado para que sepan, porque esto no se puede mecanizar con un lorito, ¿sí? Usted tiene que estar seguro de qué significa cada cosa que está haciendo. Por eso yo me voy a la gráfica y voy mirando los resultados. Con el fin de tener pues, un poquito de más claridad. Bien, entonces, con eso ya hemos hecho el cálculo de esa sección. Si tienen alguna pregunta que hacer, vamos a ver cuántos están todavía aquí disponibles. Hay 28, muy bien. Entonces, pues parece que se ha mantenido. Bueno, entonces vamos a... Para terminar el repaso, vamos a calcular la celosía. Porque ustedes saben que esos dos perfiles, así sueltos como están,
no pueden, no van a trabajar como sección compuesta. O sea, si usted simplemente colocó los dos perfiles uno al lado del otro, pero no los une, simplemente esto va, la capacidad de los dos canales va a ser igual a 2 veces la capacidad de una sola canal. ¿Sí? Pero va a tener, sí, y eso va a ser mucho menor. Mientras que cuando usted los une, entonces ya tienen que utilizar lo que uno llama cálculos de celosía. O sea, unirlos. Bueno, aquí se ven. Debe unirlos arriba y abajo. Ahora vamos a... Bien. Denme 4 minuticos para estirar los pies. Son las 11 en punto. Las 11:04. Volvemos.
Continuamos. Vamos ahora a pasar al... Profesor, Sí, disculpe, profesor, para hacerle una pregunta. sí, El diga. resultado que nosotros obtuvimos al final, ¿lo podemos comparar con los 150 kilonewton que usted nos dejó en el ejercicio como fuerza de carga axial por compresión? Por eso todo va a depender si esta canal pues es una opción de la perfil en entiendo, o sea que corresponde al mismo problema. Ya eso es específico de cada proyecto, ¿sí? Para que yo les diga, una canal debe soportar una carga de tanto. Entonces ya ustedes comparan, si el problema es el mismo, lo compararíamos. Si no, pues simplemente hay que compararlo con el valor que corresponde al análisis estructural del proyecto en particular. Bien, entonces, seguimos presentando pantalla, ¿no? Voy a duplicar esto. ¿Cómo hago aquí? No, vamos a copiar simplemente. Y como vamos a pasar al concepto de celosía, vamos a recordar entonces esa parte. Entonces vamos a recordarles aquí que cuando se unen, se usan secciones compuestas para armar una sola estructura, pues necesariamente toca unirlas entre sí. La manera de unirlas es muy variada. Entonces acá, vista lateralmente, podemos observar como, por ejemplo, si esta es una canal, vamos para verlo un poquito mejor. Y vemos si esta es una canal y esta es la otra canal. Entonces, la idea es que esas dos canales, como deben trabajar conjuntamente, deben unirse unas con otras mediante unos elementos que pueden ubicarse. Esa es vista en sección transversal, la aclaramos así, pero vista puede ser así en diagonal. Usted puede comenzar aquí, puede unirlo así. Estos elementos de unión se llaman celosía. Mismo nombre que lleva en la cercha. O puede ser en celosía doble, como se muestra en este otro. ¿Sí? En este caso, pues están dirigidas en las dos direcciones. Eso ya cuando las cargas son mucho más altas o la separación es mayor y queremos pues que sea más rígida ese elemento. Otra forma puede ser esta. Esta otra que aparece acá se puede utilizar, pero no está, digamos, permitida de manera explícita por la norma. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esa celosía vaya en forma de diagonal para que tenga mayor rigidez. ¿Sí? Si usted les coloca así como está acá, solamente con elementos horizontales,
pues la rigidez al pandeo va a ser menor. ¿Cierto? Entonces lo ideal es que usted, además de ese elemento en diagonal, perdón, además de colocarlo horizontal, le coloques unos elementos en diagonal. Ya sería así. O puede ser así. Bien. Eso es lo que es la celosía y tiene como objeto pues darle mayor rigidez al elemento. Y que las secciones trabajen como una sección compuesta, como una sola unidad. O sea, si se pandea una, se pandean las dos al mismo tiempo. Y tener en cuenta que para calcular la separación, observen lo siguiente. Observen aquí lo siguiente. Voy a tomar... Si yo tuviera esta sección estas son las dos canales independientes y le va a aplicar la carga. Entonces, si estas dos canales son independientes, no están muy bien entre sí, ¿cómo van a fallar ellas? Pues van a fallar así. Y así, independiente, o sea, cada una, y estará fallando por el menor radio de giro. Es decir, que en este caso, si usted la quedó con así, aquí el radio de giro a utilizar sería pues el menor radio de giro de los dos, que en este caso es RY. ¿Sí? Si usted no las uniera, ¿está claro? Pero si usted las une, como está acá, entonces ya la idea es que usted logre que el pandeo se produzca que al mismo momento en que esto pandee como sección compuesta, así, este elemento independiente falle así. O sea, cada elemento trabaje como un elemento independiente. Vamos a decir mejor el dibujito aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación de Berthez de cada elemento individual sea igual a la relación de Berthez de la sección compuesta. Es decir, el secreto es que la relación de Berthez, lo que se busca con la celosía es de la sección compuesta sea igual a la relación de Berthez de un perfil sencillo, para uno solo, que en este caso es el menor radio de giro. Hablando específicamente del problema, ¿cuánto fue que nos dio la relación de Berthez de esta sección? Fueron 36, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Fue el 36 que dio la Berthez? Sí, 36. Ok, eso es lo que queremos decir aquí. Cuando usted utiliza sección compuesta, entonces
La relación del Beltré de la sección compuesta debe ser igual a la relación del Beltré de un perfil sencillo. ¿Y cuál es la relación? A ver, dígame cómo calcularía la relación del Beltré de un perfil sencillo. Pues la definición es la misma, ¿no? L sobre R, pero ahora ¿cuál es el L? El L va a ser esta instancia que queda libre, ¿sí? Lo que va a pandear es aquí así. O sea, vamos a llamar esta instancia, vamos a llamarla A. Entonces, no sé por qué era que estaba escribiendo mal, que estaba usando el mouse que no es el mismo. Bien, entonces, este que es $36 debe ser igual a L, que en este caso es A, esta separación entre una celosía y otra, libre, la parte de pandeo, entre R. ¿Y qué R utilizo? El radio mínimo de la sección sencilla, o sea, de una sola, que en este caso sería el RY. ¿Está claro? ¿Qué dice ustedes? Gráficamente estoy tratando de ilustrarle, que lo entiendan claramente. La relación del vector de la sección compuesta que ya fue calculada dio 36, utilizando un radio de giro de 5 y algo, sea igual a la relación del vector de un solo perfil sencillo. Entonces, la relación del vector será igual a la longitud de pandeo de ella, que hemos dicho que es cada uno de estos pedacitos. Te vuelvo la llamada ahora en una horita que estoy en clase. Bien, entonces, acá sería entonces que es igual a no la conozco. ¿Y cuál es el radio mínimo? En este caso es el RY, ¿verdad? El de un perfil que dio ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿Uno qué? El RY. 1.35. 1.35. Correcto. Y entonces, el problema en qué consiste, simplemente en calcular el valor de A. O sea, ¿a qué separación debo colocar la celosía? Y miren que es igual, aquí si yo espejo, será igual a vamos a ver primero como fórmula, relación del Beltré, la sección compuesta, multiplicado por el R mínimo del perfil sencillo, para 1. Esa es la clave en el problema. Entonces usted debe garantizar que la sección compuesta falle simultáneamente con cada celosía independiente. Es decir, en el momento en que esto se pandea así como sección compuesta, ¿ya? Cada elemento está fallando por su menor Beltré. Entonces, esa es la clave y espero que le haya quedado claro. La norma, con el fin de irse del lado de la seguridad, entonces no utiliza esta ecuación así como la tenemos aquí, sino que la multiplica por 0.75, o sea, la reduce un poquito más, pero eso es un factor de seguridad, o sea, en el CR10 dice simplemente que el valor de A era igual a 0.75 con 25% menos de esto que está aquí. La relación del Beltré compuesta por el R mínimo de un perfil.
Entonces, en este caso, para el primero, el valor de A vendría ¿cuánto? Háganme la operación. Pues sería igual simplemente, ¿sería igual a qué? A 36 multiplicado por 1,35. ¿Cuánto de eso? Pues dice que esto está en centímetros. Y la fracción de BT no tiene 48.6. 48.6. O sea, esta distancia aquí debería ser 48.6. Pero por el valor de la seguridad, la multiplicamos por punto 75. ¿Cuánto daría? Vamos a llamar este como una prima para diferenciarlo de aquel. ¿Cuánto da eso? 36.45. 36.45. Ya usted ahí pues lo puede redondear. Puede, sí, vamos a dejarlo en 35, ¿no? Esos números pues hay que redondearlo de 5 en 5 o de 10 en 10, dependiendo de lo que usted quiera. Yo aquí puedo decir use un valor de A que dé, por ejemplo, 35 centímetros. Como cualquier otro, que lo importante es que no sea mayor. Aquí es menor o igual. Y también sacando de cuenta de la longitud que tiene, usted puede, como tiene que saber cuántas caben aquí, usted puede hacer la operación. Por ejemplo, si la longitud dijimos que eran ¿cuántos? La longitud de la columna era 3 metros, ¿cierto? 3 metros. Entonces yo, con el fin de saber cuántos espacios caben, entonces el número de estos espacios será igual a L sobre A, o sea, 300, vamos a coger el valor sin redondeo, porque como voy a redondear, entonces mejor, ¿cuánto va 300 entre 36 y 45? 8.23. 8.23. Entonces, ¿a cuánto lo redondeo? Esto sí tiene que ser número entero. ¿Por qué? Porque yo voy a decir cuántos pedazos completicos caben aquí. ¿Está claro? Yo voy a decir cuántos pedazos completicos caben. O si no, los hago completicos en el centro y el extremo lo dejo un poquito menor, si quiero ser un poquito más estricto con los valores. Pero si no, yo digo, no, use 8, entonces el valor de A ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría el valor de A si yo utilizo n igual a 8? ¿Cuánto valdría A? $37.5. 37, ¿por qué da más? ¿Por qué da más? ¿Por qué da más que? Lo debo redondear por encima o por debajo. Ah, claro, que es n. N es el número d. Entonces tendría que redondear por arriba, ¿cierto? Para disminuir el espesor. O sea, que realmente no debería redondear por debajo, sino por el centro. Aquí sería use 9. Si use 9, ahora sí, ¿cuánto da? Ya tenemos 300 entre 9. 33.33. Entonces, bueno, aquí ya fíjese, viene una pelea, ¿no? Ya se verá cómo vas a manejar eso.
Bueno, esos son aspectos que son netamente arquitectónicos en cuanto se refiere, o sea, cómo hago yo para que se vea más bonita. Yo veo si los dejo un número exacto, lo que me dio y los extremos pues, pueden quedar un poquito menos. Porque lo fundamental es que tengan clarito es esto. Esto es lo que hay que tener claro. Esto es lo que hay que tener claro. Bien, entonces, ya sabemos, usted viene que es muy fácil calcular la celosía. Entonces, ya sabemos que la celosía la debes usar a lo que hayas definido acá, cada 9, ¿sí? A una separación de 35, una separación de 36. Porque acá, pues, como no me dio redondeo, entonces, por ejemplo, si quiero utilizar una dimensión más fácil de manejar, ¿a cuánto lo debería llevar? A 30, ¿cierto? Porque si lo llevo a 30, ahí sí me sale exactamente A igual 30, el n pues valdrá 10. A 300 entonces salen 10 exactos. Esa sería si quisiera que me saliera exactico. Acuérdense que lo importante es que no sea mayor del calculado. Y también uno debe chequear que estos ángulos no me queden tan agudos. O sea, que no me queden, que no me queden los ángulos así muy largos. Sí, pues más o menos así. Ángulo que esté más o menos entre 30 y 60 grados. Es lo que se recomienda, que el ángulo que se forma aquí, este ángulo, está entre 30 y 60 grados. O sea, este 60. Bueno, ¿qué faltaría? Como ya nosotros antes de salir, ya yo marqué un ejercicio, simplemente voy a recordarles. ¿Qué faltaría acá? Ya sabemos cómo se calcula el valor de A, o sea, la separación. Ahora necesitamos saber es cómo diseñamos, porque estoy hablando de una celosía, pero ¿qué coloco? ¿Sí? Voy a colocar acá una varilla, un perfil, un alambre, ¿sí? Entonces debe haber un elemento que te cumpla con una cierta rigidez y con una cierta capacidad de carga. Entonces, para ello, para calcular qué tipo de celosía debo utilizar, la norma me dice que debo trabajar con una fuerza cortante B que se toma el 2% de la carga axial. Se supone entonces que aquí está la celosía. Entonces, la fuerza axial con la que se diseña la celosía se toma el 2% del peso U. Y entonces cada celosía se diseña como si estuviera sometida a una carga axial de compresión. La celosía realmente con los movimientos sísmicos y el viento pueden trabajar a tensión o a compresión. Pero como ustedes saben que a tensión a compresión el elemento es más crítico, entonces yo diseño el elemento así como si fuera una carga sometida
del 2%. Esta carga de diseño, vamos a llamarla, ¿qué será? Q. La carga Q con la que vamos a diseñar la celosía, y la longitud de la celosía es esta. Entonces yo diseño este miembro como un elemento de compresión, y ya ustedes saben cómo se chequea un miembro de compresión. Usted puede suponer un perfil cualquiera, una varilla, un ángulo, una platina, lo que quiera. Ya conoce el valor de Q que sale de aquí, conocer la longitud, que es esta, la longitud de la celosía, lo diseña con un miembro de compresión, suponiendo el área un perfil, calculas el radio de giro, radio mínimo, con eso obtienen la relación del Beltès, con la relación del Beltès obtengo el F crítico, lo comparo con el C sub C, y de ahí simplemente calculo la capacidad a compresión de esta celosía. Y debe ser mayor que la fuerza cortante, ese que está aplicado ahí. Entonces, examinen bien en el libro, ahí aparece pues todos esos aspectos bien relacionados, bien definidos. Creo que pueden terminar el ejercicio ya con base en esa información, porque lo que he señalado último es volver a calcular bien. Léanse bien la parte, sí, algunos detallitos que hay que tomar en cuenta al hacer esos cálculos, cuando toca tomar el ángulo, cuál es el ángulo que queda. Y finalmente, con el fin de que quede el ejercicio integral, el diseño integral, vamos ahora a hacer el planteamiento de la placa de base. Bien, entonces vamos al concepto de placa de base. Para eso vamos a recordar acá de la clase anterior. Vamos a ver cuál me sirve más. Bien, entonces simplemente vamos a recordar los conceptos.
del correspondiente a la placa de base. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que esta es la columna, aquí está la carga, aquí está la carga aplicada, ¿cierto? Una carga PU. En este caso, esa carga PU dio, ¿cuántos fueron? 1400, ¿qué, por favor? De las dos canales. 1415. 15. Bien, entonces, esa carga de esa columna debe transmitirse al cimiento, ¿cierto? Se debe transmitir al cimiento. Esa pata. ¿A través de quién? Entonces, usualmente, si por ejemplo este es el terreno, la idea es que la estructura que las columnas no vayan a estar en contacto con el suelo, y por eso se hace un pedestal de determinado tamaño y que sobresalga un poquito de la superficie del terreno para que precisamente no se vaya a contaminar, no se vaya a oxidar por efecto de la corrosión. Y entonces, lo que queremos mostrar aquí es que cuando si usted divide la carga P entre el área de la columna, porque aquí tengo la carga P y esta es la columna. Si yo lo divido entre esta área, el área de la columna, esta área, divido entre el área de la columna, de las dos columnas, ese esfuerzo es posible que va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque esta área es demasiado pequeñita, ¿sí? Y puede generarse un punzonamiento, que esto se hunda, ¿sí? Esto puede perfectamente generar una catástrofe. Entonces, uno no coloca la canal directamente sobre la placa de concreto, sino que le coloca una plaquita, ¿sí? Entre la columna y el pedestal. Esto es lo que se llama la placa de base. Placa de base. Entonces, ¿cómo calculamos en las dimensiones de esa placa de base? Pues la misma cosa acá, ¿no? Acá pues simplemente divido PU. Bueno, aquí lo que estaba tratando de señalar aquí, es que esto va a dar un esfuerzo muy alto, va a dar un esfuerzo que va a ser mucho mayor que el esfuerzo que resiste el concreto al aplastamiento. Es decir, si yo coloco los ángulos directamente en el concreto, esos esfuerzos calculados así como están acá, va a dar un esfuerzo muy alto que va a ser mayor que la capacidad de aplastamiento del concreto. ¿Cuánto es el esfuerzo de aplastamiento del concreto? La norma lo toma como phi por punto 65 F' sub C. Perdón, punto 85. ¿En qué punto 65 es el phi?
el phi sí vale 0.65. Entonces, ese es el esfuerzo admisible. Por lo tanto, si usted sabe cuál es el esfuerzo admisible del concreto, usted escoge cuál va a ser la capacidad del concreto de la compresión, y entonces ya puede calcular el área de la placa, de forma muy sencilla, como el cociente de la carga actuante entre el esfuerzo admisible del concreto. Y eso pues ya te permite a ti redondear a escoger una sección. El otro punto, antes de seguir, el otro punto a tomar en cuenta es que la razón también, o una de las razones importantes por la cual se debe utilizar una placa de base, un segundito. Permíteme un segundito que me está entrando una llamada. Discúlpenme, que era una llamada. Entonces, les decía que una de las razones de usar la placa de base es porque usted tiene que unir, ¿sí? Usted tiene que unir la columna al concreto. Entonces, una manera de hacerlo es precisamente que usted coloca una placa acá y le coloca sus pernos. Se le coloca unos pernos que son estos que está señalado aquí, para poder hacer la conexión. Entonces, eso me indica también de que dependiendo de la forma que tenga el perfil, acá pues tengo un perfil en I, acá lo tengo o sea, en el caso que tenemos, estamos mostrando, estamos diciendo que tengo dos perfiles, o mejor dicho, vamos a dibujarlo aquí, aprovecho el dibujo. Un tico, vamos a aprovechar aquí. Si esta fuera la columna en la que estamos trabajando, la placa base sería esta. Esta sería la placa de base, ¿de acuerdo? Usted va a colocar, y entonces, como necesitas asegurarlo, tú harás unas perforaciones en la placa, dependiendo pues el tamaño pueden usar cuatro tornillos o pueden ser 8 o más, dependiendo de lo que pide el cálculo, ¿sí? La idea es que quede rígida. Entonces, una vez calculado el área con esta ecuación, ya en el libro, pues, en los apuntes que ustedes tienen, está más completa la ecuación, o sea, tiene más detalle. Estoy recordando son los conceptos básicos. Ya usted, pues, en la edición lo termina con todo el detalle, lo analiza bien, tómense el trabajo de hacer ese ejercicio bien completico, hecho completo, o sea, con todas las operaciones organizaditos, y si tienen alguna duda, entonces me preguntan en la próxima clase. Recuerden que uno, mientras no haya hecho las operaciones, todo lo ve bonito, lo que el profesor le muestra, sí, qué bien, sí, profe, sí, profe, sí, profe. Y esta es la razón por la cual siempre digo, no, señor, haga usted, estudiante, lea, ¿sí? Para que así ya sepa qué dificultades puede encontrar, dónde puede equivocarse.
Hagan las operaciones y me estarán preguntando al respecto. Entonces, ¿cuál es el otro punto a tomar en cuenta? O sea, que por un lado, entonces, el diseño de la placa de base tiene dos aspectos importantes. Uno, calcular el área de la placa, que fue lo que ya hicimos aquí. Y la otra es calcular el espesor de la placa. ¿Por qué? Porque esa placa se puede pandear. Voy a ver si tengo acá un dibujo que me muestre un poquito mejor el fenómeno. Déjame ver si lo tengo aquí. O sea, aquí no lo tengo. Bueno, pero aquí podríamos verlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense. Como usted tiene aquí la carga PU, aquí entonces esa carga PU dividida entre el área de la placa, que sería la que habíamos colocado acá, área de la placa, me da un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo en el concreto. Entonces, ese esfuerzo, ¿qué me genera? Una reacción hacia arriba, una reacción uniformemente repartida, como cuando usted diseña una zapata, como lo aprendió usted con el profesor Rodrigo, el diseño de cimentación, zapatas aisladas. Estos son los esfuerzos. Estos son los esfuerzos que no deben ser menores, que no pueden ser mayores que el esfuerzo permisible del suelo. Acá será el esfuerzo permisible del concreto. Pero lo que quiero mostrar en este instante es que como consecuencia de esta carga, de esta reacción, entonces, esto va a tratar de pandearse así. ¿Está claro? Así trata de pandearse esa placa por acción de la carga. Estos tornillos ayudan, pero no, acuérdense que los tornillos no están colocados en toda la placa, sino apenas en 4 puntos. Entonces, esto, ¿qué es flexión? Esto lo que hace es que se está flexionando la placa como si fuera un voladizo, o sea, como si esto fuera una placa en voladizo de aquí hasta acá, empotrada en este punto y en voladizo acá. Entonces, usted, aplicando los conceptos de momento de una viga en voladizo, usted puede calcular el espesor que debe tener esa placa, ¿ya? Y igualando el momento, digamos que esta M me representa la longitud del voladizo, o sea, lo que me queda libre entre la columna y la placa. Este esfuerzo, pues, entonces, usted puede hallar el momento actuante, ¿sí? Con esta parte de los esfuerzos. Y ese momento actuante debe ser menor que el momento resistente de la placa. El momento resistente de la placa, usted aprendió que sigma es igual a MY sobre I, ¿sí? O M sobre S. El S aprendió que es igual a B H al cuadrado sobre 6, en este caso el H es T. Estoy recordando los conceptos de resistencia de materiales. Entonces, igualando el momento actuante calculado acá como una viga en voladizo al momento resistente que es igual a, en este caso, el esfuerzo sería FY, o sea, este sería FY. Por lo tanto, el momento resistente será simplemente Pi por FY y por el módulo de extensión S. Y de ahí, despejando, siguiendo todos los pasos de la ecuación, obtiene la ecuación, creo que la tengo aquí escrita, la tengo, no la tengo.
¿Dónde escribí? Bueno, aquí está la ecuación. La ecuación dice que T es igual a M, o sea, la longitud del voladizo, por la raíz cuadrada de 2 veces la carga última sobre phi por Fy y por el área de la placa. Después que se simplifica queda así. Y eso me define a mí el espesor. Bueno, entonces, con esto damos por concluido el repaso sobre el tema de columnas, que es el tema del parcial, ¿sí? Ya tienen todo el material listo